Anda medio lenta la máquina. Ahora sí, ya le iniciamos. Entonces decíamos que una pérdida, nos tenemos que apoyar para nuestra demanda en el derecho civil. El Código Civil establece las causas por las cuales se pierde la patria potestad. Por eso, si vamos a demandar una cuestión de propiedad o posesión, como lo vimos ayer o antier, pues tenemos que saber lo que vimos, ¿no? Caza, pesca, tesoros, propiedad, posesión, reivindicatorio. Porque precisamente eso es lo que nos va a guiar para poder nosotros aquí invocar una pérdida de patria potestad. Hubo maltrato verbal y psicológico, ¿sí? Y además se negó a dar apoyo económico desde el día tal. Dejó de cohabitar con la suscrita y nos abandonó sin ningún apoyo económico a nuestra suerte y quedando la suscrita al cuidado del menor en el domicilio. Si recuerdan ustedes sus clases de familiar, cuando vimos el libro primero del Código Civil, una de las causas de la pérdida de la patria potestad, pues es el abandono y la violencia familiar. Entonces, en este caso, pues eso se tiene que invocar aquí. Pero no nada más invocar, se tiene que acreditar. Y hay cosas que no se pueden acreditar con documentos. El maltrato verbal, psicológico, la negativa de dar apoyo económico, el abandono, todo esto, pues no hay documentos, no me va a firmar una carta que me diga, te abandono y ya no te voy a dar. Eso se tendrá que acreditar con testigos. Entonces, todas las pruebas que establece la ley en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se tienen que ofrecer con las demandas. ¿Cuáles son las pruebas? Permítanme un segundo. Ahora sí está. Voy a compartir para que vamos a estudiar más adelante. De una vez me voy adelantando un poquito para efectos de redacción de demanda. Las pruebas que se pueden ofrecer en un juicio oral, civil y familiar, desde el sistema anterior y actualmente, son las siguientes. Eso lo vamos a encontrar en el libro segundo, al cual todavía no llegamos. Más bien ya estábamos por ahí, ¿verdad? En el libro segundo, título segundo, capítulo segundo, vienen las pruebas. Reglas generales de las pruebas. Los procesos probatorios tienen 4 etapas. La primera etapa se llama ofrecimiento de pruebas. ¿Quién ofrece la prueba? ¿Quién tiene la carga de la prueba? El que afirma debe probar. Esa es una máxima del derecho. El que afirma, prueba. Si yo digo que eres mi esposo, debes de probarlo tú, que estás diciendo que soy tu esposo. Si yo digo que es mi hijo, lo tengo que probar yo. Si yo digo que me golpeaste, que me abandonaste, que no me diste pensión, lo tengo que acreditar yo. Eso se llaman cargas probatorias. El que afirma, prueba. Y está aquí en la ley, lo vamos a ver en su momento. Entonces, primera regla, el actor tiene que probar su acción. Y para probar su acción están las pruebas, porque no es lo que yo diga, es lo que yo pruebe. Tengo que explicarle al juez los hechos, pero se los tengo que demostrar. Y para eso existen las pruebas nominadas. ¿Cuáles son las pruebas nominadas? Están en el título segundo, capítulo segundo. Primera prueba nominada en materia civil y familiar, declaración de parte propia y declaración de parte contraria. Esta es una prueba donde yo le voy a solicitar al juez que mi cliente sea actor o demandado. En base a preguntas que yo le formule, rinda una declaración en la presencia del juez, para que el juez se entere de hechos propios de las partes, actor y demandado. Yo puedo interrogar a mi cliente y puedo interrogar al contrario también. Esa se llama declaración de parte propia. Ahorita no voy a ahondar en qué consiste porque ustedes lo van a ver cuando llegue el día del desahogo, porque ahorita estamos nada más mencionándolas, porque los procesos probatorios tienen 4 fases. Ofrecimiento, esto sí lo tienen que anotar, los que puedan y los que no vuelven a ver el programa, la clase. Ofrecimiento, admisión. ¿A quién le toca ofrecer? A las partes.
Las partes asumen la carga de la prueba. De los hechos constitutivos de sus pretensiones o de sus defensas. Por ejemplo, si yo digo, Lucero me debe 10,000 pesos, yo tengo que demostrar que le debo 10,000 pesos, porque yo estoy afirmando. El que afirma, prueba. Entonces tengo que exhibir el pagaré, el cheque, el recibo, lo que sea, para acreditar que me debe 10,000 pesos. Pero si Lucero cuando me contesta la demanda me dice, yo ya le pagué, no nada más está negando, está diciendo además que pagó. Eso implica que asume la carga de lo que está diciendo. Entonces, si quiere ganarme, tendrá que demostrar que ya me pagó. Está afirmando que ya me pagó. Entonces tendrá que presentar el recibo de pago o el depósito o con lo que vaya a demostrar que ya me pagó. Las pruebas entonces tienen 4 fases, vuelvo a repetir: ofrecimiento, admisión. La admisión corresponde al juzgado. El juez decidirá cuáles admite y cuáles inadmite en base a la utilidad procesal y a las reglas y a la legalidad, que también lo estudiaremos en su momento. Después el juez ordenará su preparación para que las partes preparen las pruebas para llegar a la 4ª y última fase, que se llama desahogo. En este cuadro, que es el proceso oral civil y el proceso oral familiar, que ya les hice llegar en su momento, y si no, ya saben, pídanmelo por el chat o por correo. La etapa donde yo voy a ofrecer las pruebas es la etapa escrita, la etapa expositiva, que consta de mi demanda y mi contestación. Lo mismo en familiar, demanda, contestación. El que contesta la demanda, que es el demandado principal, puede contrademandar. La contrademanda se llama reconvención. A la vez que contesto la demanda, ahora yo voy a asumir el papel de actor y te voy a contrademandar por hechos relativos a las mismas causas. Y entonces se llama contrademanda o reconvención. Y también asumo la carga probatoria de lo que estoy afirmando. Esa reconvención se le notifica a la parte actora principal, que se convierte en demandada reconvencional. Lástima que es muy, bueno, ya ven que el pizarrón es un relajo abrirlo, pero ustedes pongan en su cuaderno un actor y un demandado. El actor demanda, y entonces el actor es el actor principal y el demandado principal. Pero el demandado contrademanda, y entonces se convierte en actor. Se cambian los papeles y se convierte en actor principal. Perdón. El actor principal demanda y el demandado contrademanda. Y entonces el demandado se convierte en actor reconvencional. Y el actor principal se convierte en demandado reconvencional. Se invierten los papeles en un mismo juicio. Vamos a ver los supuestos de una reconvención cuando veamos la contestación. Cómo se contrademanda y por qué. En esos escritos se tienen que ofrecer las pruebas. Entonces, la etapa del ofrecimiento es la etapa de los escritos de demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención, llamada fase escrita. El fin de semana voy a dar una clase que se llama teoría del caso. Teoría del caso en materia civil y familiar. ¿Qué es la teoría del caso? Pues la teoría del caso es que existe hechos que ocurrieron en el mundo fáctico, como cuando vimos en la materia penal, ¿no? Cuando vimos en penal, vimos que ocurre un hecho, una persona asalta, roba, se mata, se suicida o mata a otro. Aquí no estamos en una cuestión penal, estamos en una cuestión familiar, pero hay un acontecimiento en el mundo externo. ¿Cuál es? Primer acontecimiento, que esta señora procrea un hijo con otro señor. Eso es un hecho jurídico. Cuando lo registran, se convierte el acta de nacimiento en un acto jurídico. Esa acta representa un hecho jurídico, que fue el nacimiento del niño, que es un hecho jurídico porque genera consecuencias. La obligación de los padres a dar manutención a los hijos. Me espanté porque sonó algo, no creo que a alguien se le activó su micro. Me espantaron. Bueno,
Perdón. Estos son hechos, ¿verdad? El nacimiento del niño es un hecho. El maltrato verbal del padre y el abandono que estamos narrándole aquí al juez son hechos. La teoría del caso se constituye de 3 elementos: elemento fáctico, elemento jurídico y elemento probatorio. Ese es otro tema, pero pónganlo ahí, anótenlo. Primer, para que no confundan, etapas de las pruebas en todos los juicios son ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo. En todos los juicios vas a tener que ofrecer pruebas. El juzgado te las va a admitir, esa es la admisión. Las partes las tienen que preparar y se desahogan en juicio, en las audiencias orales. Ahora les estoy hablando de la teoría del caso. La teoría del caso es cuando tu cliente se entrevista contigo, pues te da un caso, ¿verdad? Y te dice, es que pues el papá de mi hijo no me da pensión y aparte es violento y quiero que pierda la patria potestad. Ahí está ya el caso. Pero el caso, la teoría del caso tiene 3 elementos. Como abogados debemos de saberlo. El elemento fáctico. El elemento fáctico está aquí, ¿verdad? Nos maltrataba, nació el niño, de vez en cuando nos dio alguna cantidad, pero luego maltrataba al niño, se ha abstenido de darnos pensión alimenticia desde que se fue. Aquí están incluso las groserías que le decía a la señora cuando le pedían dinero para... Todos estos son hechos, esta es la teoría fáctica. Pero viene el elemento jurídico. Si aquí dijera, el día tal me reuní con el maestro Lembo a tomar clase de Civil 1, pues eso es un hecho, ¿verdad? Pero ese hecho no tiene un respaldo jurídico de nada, porque pues, no tenemos problemas legales por esa situación, ¿no? Hasta ahorita. Pero aquí sí, porque aquí hay un señor, un padre que no cumple y maltrata. Y entonces estos hechos tienen un segundo elemento, que es el elemento jurídico. La teoría del caso tiene un elemento jurídico. Estos elementos fácticos se encuadran en una hipótesis. ¿Cuál hipótesis? La del Código Civil, que dice que los padres que abandonan a sus hijos y los padres violentos pierden la patria potestad. Y entonces ya tenemos el segundo elemento de la teoría del caso, que es el elemento jurídico. Nos falta uno, el elemento probatorio. No nada más es decir, hay que probar, porque el juez no nos conoce ni sabe si es verdad lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, todo lo que estoy diciendo se lo tengo que probar. Escuchen esta palabra latina para que, aunque no vimos romano, pues lo aprendan. Iura, así, I-U-R-A, novit, N-O-B-I-T, curia. A los jueces se les llamaba en ese tiempo iudex. Ius es derecho, iudex es juez. Curia era el grupo de jueces que aplicaban el derecho. Iura novit curia quiere decir el juez conoce el derecho. Los jueces conocen la ley, por eso son jueces. Entonces yo no le tengo que demostrar al juez el derecho está en el Código Civil y el juez lo sabe. Lo que no sabe el juez desconoce los hechos. Y entonces lo que le tengo que probar al juez son los hechos. El derecho no. Por eso dice la frase, iura novit curia, el juez conoce el derecho. Entonces el derecho yo no se lo voy a probar, pero sí se lo voy a mencionar en mi escrito de demanda en una parte que se llama derecho. Este escrito de demanda tiene una parte, aquí está, donde yo le voy a decir al juez que tengo una teoría jurídica. Es decir, esto que le acabo de platicar, señor juez, en los hechos, es constitutivo de diversas figuras que están en la ley. Código Civil, artículos tales y cuales que me facultan a demandar para hacer valer mi derecho de alimentos y mi derecho a la seguridad y a la integridad y a una vida libre de violencia que marca la Constitución y al interés superior del niño, etcétera, etcétera. Pero además tengo derecho a un juicio porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles establece los juicios del orden familiar para resolver cuestiones familiares. Pero entonces, en este escrito de demanda, como ven ustedes, el escrito de demanda, ¿qué es? Es la exposición de la teoría del caso, ni más ni menos.
La teoría del caso se expone aquí, es la primera comparecencia ante un juez, donde lo pones al tanto de todo por escrito. Por eso las personas necesitan un abogado, porque las personas no saben hacer una demanda. Si las personas pudieran ir como en el caso de las demandas de alimentos, donde hay jueces de oficio, perdón, hay defensores de oficio, donde la gente, sobre todo las mujeres que no tienen dinero, acuden a la defensoría de oficio, ¿no? Y solicitan un defensor y le platican todo lo que pasó, pues de todos modos el defensor tiene que redactar una demanda. El juez no te recibe y te dice, a ver qué le pasó y yo te voy. No. Tú tienes que comparecer mediante escrito. En ese escrito le tienes que exponer tu teoría del caso, lo que hemos estado viendo en la teoría del caso. Elemento fáctico, a partir de los hechos, todo lo que estoy narrando. Elemento jurídico, la parte de la demanda que se llama derecho. Ya todos deben de conocer las demandas, ¿verdad? Ya tenemos, ya incluso se pueden bajar en internet, antes no. Y si no, pídanmelas los que están empezando. Y el elemento probatorio que se va incluyendo con los hechos. Desde que yo voy narrando mis hechos, los tengo que ir reforzando con pruebas. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento se ofrecen las pruebas? De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, desde los escritos iniciales de demanda y contestación. Desde que le estoy narrando los hechos al juez, le voy diciendo cuáles son las pruebas que tengo para demostrar mis dichos. Aquí, la primera prueba que estoy ofreciendo es el acta de nacimiento del menor. Y entonces aquí le voy a poner, esto se demuestra con el acta de nacimiento que se anexa en copia certificada a la presente demanda como anexo 1 y será la prueba documental número 1. ¿Qué acredita esa prueba? Pues que la señora y el señor son padres y que hay un niño y que es menor de edad. Y ese es mi primer elemento del presupuesto de la personalidad para poder demandar y la necesidad del niño que todavía es menor de edad. Porque si el acta de nacimiento dijera que el papá no es el papá, pues ya no procede la demanda. O que ya el menor ya llegó a la mayoría de edad, ya no procede la demanda. Porque la patria potestad se termina con la mayoría de edad. Y porque la obligación de dar alimentos se termina con la mayoría de edad. Y porque la obligación de alimentos no se da para los padrinos ni para los compadres, es para los padres nada más. O los familiares, en su caso de no existir padres, que estudiamos en su momento. Teoría del caso no se les olvida entonces porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por primera vez en la historia, nunca se había hablado en materia penal, siempre se estableció este nuevo sistema de oralidad. Se habló de la teoría del caso, pero nunca se había establecido más que en la doctrina. Y actualmente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí establece el tema de la teoría del caso. Por primera vez habla de la teoría del caso. Y yo se las estoy explicando porque ahorita les digo, hay maestrías para los que apenas van a empezar a estudiar el nuevo modelo, que no saben qué es la teoría del caso, pero pues está en la demanda, ¿no? Bueno, entonces, para acreditar el abandono, el maltrato verbal y que se ha negado a dar apoyo económico, puede haber muchas pruebas. Estábamos en el capítulo de pruebas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cuáles son las pruebas nominadas? ¿Por qué se llaman nominadas? Porque la ley les da un nombre. Son las más comunes, las más utilizadas, y veíamos la primera, la declaración de parte. Segunda prueba que tiene nombre o que es nominada, de las más comunes. Declaración de testigos. Los testigos son personas ajenas a juicio que les constan los hechos, que los vieron. Y como el juez no los vio, porque el juez conoce el derecho pero no conoce los hechos, pues los testigos le pueden aportar al juez, ¿verdad? Para que el juez pueda saber qué pasó y comprobar si realmente es verdad, que el señor es violento, que el señor los abandonó. Pero a lo mejor también tengo videos de cuando el señor los agrede, porque ahorita ya existen, afortunadamente, pues la electrónica ya permite, ya hay cámaras y todo, y hay otros medios, ¿no? Antes no se podía grabar, ahorita ya se puede grabar, entonces eso también es una prueba. Testigos entonces son personas ajenas a juicio, personas terceras a juicio, que les constan los hechos.
no son parte, no es el demandado ni es el actor, porque esos son parte. Los testigos son terceros a los que les constan los hechos. Y que se van a poder ofrecer pues para acreditar hechos como estos, ¿no? Yo no puedo acreditar la violencia ni el maltrato verbal si no tengo documentos, no tengo videos, más que con testigos. Y los testigos se tienen que ofrecer desde que se presenta la demanda. Por ejemplo, aquí dicen, estos hechos, la mayoría de las veces han ocurrido ante la presencia de mis hijos, fulano y perengano. Esta señora tiene hijos ya mayores de edad, otros hijos de otro papá, que le van a servir como testigos, o los va a utilizar como testigos, para acreditar que el señor que vemos aquí maltrata al niño que es su hijo. Este señor no es papá de estos dos hijos, estos son hijos de otro papá y ya son mayores de edad. La señora se junta con este señor o tiene un hijo con este señor y este señor maltrata y no le da pensión a su hijo. Entonces, segundo elemento, los testigos, su nombre y el compromiso de que los voy a presentar se tienen que mencionar desde el escrito inicial de demanda. Eso me obliga a que cuando me entrevisto con el cliente, sea materia civil o familiar, ahorita estamos analizando patria potestad, pero puede ser un reivindicatorio, puede ser un juicio de cumplimiento de contrato, puede ser un juicio de pago de dinero, puede ser un juicio de desocupación de un inmueble o terminación de un arrendamiento. Si yo voy a ofrecer testigos, desde aquí tengo que mencionar su nombre. Eso me obliga a decirle al cliente, cuando me entrevisto con él y decidimos que yo le voy a llevar su juicio y que lo primero que tengo que hacer es la demanda, y obviamente le voy a cobrar por la demanda la cantidad que ustedes determinen. Por empezar a llevar un asunto, pues yo creo que ya no se deben de cobrar menos de 10,000 pesos para empezar un juicio. Antes se cobraban 2, 3, ahorita pues eso ya no es nada. 5 o 10,000 pesos para empezar. Porque luego la gente, esta demanda puede ser laboriosa, ¿no? Te puede llevar mediodía, dependiendo de tu experiencia, un fin de semana. Y llega el lunes y la gente te dice, ¿sabe qué? Que siempre ya no, gracias, porque un primo mío me lo va a llevar, ¿no? Entonces yo no muevo ya nada, ni empiezo nada hasta que la gente no me da dinero. Obviamente no voy a decirle así, ¿verdad? Tengo que ser, soy un vendedor, tengo que ser muy amable, tengo que convencer primero a las personas y decirles, pues no le voy a cobrar tanto. Entonces, mire usted, me tiene usted que dar con las actas de nacimiento de sus hijos, ahí le pintas bonito la tuna. Necesito que me mencione 2 testigos, vaya pensando. En materia familiar pueden ser familiares, como aquí lo podemos ver, porque pues quién más se da cuenta de las cosas y no los mismos familiares. Entonces la jurisprudencia establece que en materia familiar sí se le da credibilidad a los familiares. Claro, porque viven en el mismo hogar conyugal y ellos, o en el domicilio familiar, y ellos pueden dar testimonio. En materia civil, cuando son familiares, amigos o dependientes, te pueden restarle credibilidad al testigo porque no conoció los hechos. Pero en materia familiar, el que más credibilidad tiene son los familiares. Entonces tú le tienes que decir al cliente, necesito 2 testigos, necesito sus actas, necesito sus tickets para acreditar cuánto se gasta de alimentos, la factura de la escuela del niño, el pago de medicina, los doctores que usted paga, la ropa, lo que gasta en vacaciones, etcétera. Y le voy a cobrar para empezar, bueno, a lo mejor dependiendo del caso, ¿verdad? Pues hay gente que cobra los divorcios en 25,000, 30,000 pesos. Hay gente que cobra 5,000 por un divorcio, pero después le sacan más dinero por vía gastos. Eso nadie te lo enseña. Tú debes de ver más o menos las posibilidades de las personas, pero ahorita cobrar menos de 10,000 pesos por iniciar una demanda, pues es poquito porque se te pueden echar para atrás y tú ya perdiste tu tiempo, ¿no? Porque ya gastaste en entrevistarte, ya hiciste la demanda, ya tienes todo listo y luego te salen con que no. Entonces se va cobrando conforme uno va avanzando, ¿no?
A lo mejor tú le puedes fijar el segundo pago para cuando la persona conteste la demanda, y si contrademanda, tú tienes que contestar también la contrademanda, ahí le vas a cobrar otra cantidad, otra para la audiencia inicial y otra para la audiencia de juicio y otra para la sentencia. Tú ahí decidirás cómo le vas cobrando, según cómo se deje el sapo en la pedrada. Entonces, somos vendedores y no podemos ser groseros ni tampoco vernos muy aborazados, porque la gente pues compara, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Nosotros cuando vamos a comprar un celular comparamos precios, calidades, y a veces a donde nos atienden mejor, compramos. Hay veces que en algún lugar está mejor el precio, pero nos cayó gorda la que nos vende porque fue muy payasa y no le compramos. Preferimos pagar más caro, pero que nos traten bien. Entonces el cliente viene necesitado también pues, de apoyo psicológico, de cariño, no para que le digas, ¿cómo es usted pendejo? Pues para qué se casó con esta señora, ¿no? No, no viene a que lo regañen. Y tampoco a que le des apapacho, porque tampoco eres masajista ni eres terapeuta, ¿no? Pero debes ser educado y ser empático y decirle, pues, mire, lo siento mucho, pero bueno, vamos a lo jurídico, porque la gente también te va a querer platicar todo, ¿no? Y tampoco puedes ser grosero y cortarlos. Todo eso es un servicio. Cuando tú vas con el doctor, pues le tienes más confianza a un doctor que se interesa, ¿no? Y que te dice, oiga, pues, ¿qué le pasó? ¿A dónde fue? Que por lo menos te hace un poquito la plática, ¿no? A uno que, ¿qué tiene? ¿Qué le duele? Ahí está. No, dice, no, pues ya ni vuelvo, ¿no? En fin, todo eso ya depende de cada quien, pero somos vendedores. No se les olvide, estamos dando un servicio. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros si venimos con un problema de esta naturaleza? Pues así traten a la gente. A mí me preguntaban cuando he sido, como saben ustedes, director en Unitec de la carrera, he tenido algunos puestos de dirección para que trato, igual como maestro, ¿no? Como aquí, y a mí me preguntaban los maestros, es que ¿cómo quiere usted que trate a los alumnos? Porque los alumnos pues siempre han sido, o hemos sido, porque yo también fui alumno, siempre hemos sido chillones, ¿no? Nomás nos hacen buenos y los maestros luego son groseros, en fin, ¿no? O sea, ¿cómo lograr ese justo medio, ¿no? Y lo mismo se lo digo con los clientes, ¿no? Yo a los maestros les decía, pues traten a los alumnos como quisieran ustedes que trataran a sus hijos, ¿no? Si ustedes tienen un hijo que está estudiando Derecho, como en el caso de Gavin, ¿cómo me gustaría que los maestros trataran a Gavin? Así los trato a ustedes. Que sí los regañan, que sí les jalo la cuerda y todo, pero no soy grosero, ni les falto al respeto, ni los insulto, nada de esas cosas. Por mucho que estemos aquí gratis, y no, eso no me da derecho a faltarles al respeto, y había maestros antes que sí eran muy groseros. Se lo platico a Gaby, que había maestros machistas, maestros acosadores, que insultaban a las alumnas o las acosaban sexualmente y cosas así, que gracias a Dios pues se ha ido erradicando todo eso, no del todo, pero se ha ido erradicando, porque tiene que haber un respeto. Igual con los clientes, ¿no? Nada de irme a tomar con el cliente, nada de hacerme novio de la clienta, porque después ya no te van a pagar y vas a salir peor. Muchas reglas que tenemos que aprender para cuidar nuestro negocio, porque de esto vamos a vivir, de esto vamos a comer. Entonces los testigos los tengo que mencionar desde aquí, la prueba testimonial las tengo que ofrecer desde aquí poniendo los nombres de los testigos, y entonces el cliente me tiene que dar los nombres de sus testigos. Gente que no le vaya a fallar, porque yo le debo de advertir al cliente, si sus testigos me fallan, pierdo, porque yo la paternidad la acredito con el documento que usted me está dando, la maternidad también. Pero lo más delicado, que es los golpes, el abandono, pues es con los testigos. Y si usted me dice que su comadre sí va a venir y su comadre no viene, pues ya no podemos cambiar, porque precisamente como yo ya puse los nombres de los testigos aquí, no puedo cambiarlo. La semana pasada veíamos que la demanda es inmutable, no se puede variar, no se puede cambiar. Una vez presentada, se acabó. Yo no puedo decir, fíjese que siempre no va a venir mi tía, pero va a venir mi prima. No, ya no, los testigos no se pueden sustituir. Desde que se presentan las demandas, van los nombres de los testigos, y esos ya, si se rajan, es en perjuicio de quien los ofreció. Aguas con ese tema, adviértanselo a los clientes, porque no es nuestra culpa si se rajan los testigos. Siguiente prueba, pericial.
La prueba pericial, nada más estoy mencionando a grandes rasgos en qué consiste cada prueba. Todavía no llegamos a ese tema donde vamos a estudiar una por una. ¿Quiénes son testigos? ¿Cómo son los interrogatorios? Lo vamos a ver. Aquí tenemos las audiencias para ver cómo desahogan los testigos. Bueno, ustedes ya vieron una cuando vimos el tema de la audiencia en línea del concubinato. Ustedes ya vieron cómo los testigos rindieron su testimonio y dijeron, sí, la señora vivió con el señor y eran como esposos y la quiso mucho y nunca se casaron, pero vivieron. Ya vieron cómo se desahoga una testimonial, ya vieron lo que son testigos, ya vieron cómo se les interroga. Ya no les estoy hablando de cosas que no hayamos visto ya. Prueba pericial. ¿Qué es un perito? Un perito, a diferencia de un testigo, es una persona que no presenció los hechos. Porque si presenció los hechos, ya no puede ser perito. Tendría que ser testigo y queda impedido para ser perito. Un perito es una persona imparcial que sin conocer los hechos y sin ser parte en el juicio, utiliza sus conocimientos específicos para explicarle al juez alguna cuestión que requiera de una explicación científica o técnica. Los abogados y los jueces somos expertos en derecho, pero no somos expertos en psicología. Ahorita está el tema de la Marifer Centeno, ¿verdad? Que la gente está toda confundida porque no sabe la diferencia entre la grafoscopía y la grafología. Es lo mismo que la astronomía y la astrología, exactamente lo mismo. La grafoscopía sí existe para determinar si una firma es o no de otra persona. Cuando ustedes firman un documento, un pagaré, cuando ustedes escriben en un cuaderno, mediante un estudio pericial se puede saber si es su letra de ustedes o no. Eso sí se puede hacer, eso es sí científico. Pero lo que no se puede saber es que si yo estoy loco, traumado, soy malo, a través de la escritura, como dice esta muchacha Marifer Centeno, que uno adelgaza con la tinta azul, es una locura, es una estupidez. Eso no existe. Peritos en grafología no existen, en grafoscopía, sí. Peritos, bueno, los peritos, muchos de ellos, y debe de ser así, deben de ser peritos que se dediquen a los litigios. El Tribunal Superior de Justicia de cada entidad federativa, de manera anual, publican los boletines judiciales, que son, digamos, que el diario oficial del Poder Judicial, lo que se llama la lista de peritos, así se pone. Antes había que comprar la agenda del abogado para encontrar la lista de peritos, pero ahora la bajamos de internet. Lista de peritos del Tribunal Superior de Justicia Ciudad de México 2024. No sé si ya salió la del 2025. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 2025. Si no ha salido la del 25, pues vamos a la del 24. Aquí está la lista de peritos. Bájenla para que ustedes vean en qué hay peritos. Se llama lista de peritos. Y de aquí puedo yo escoger, llamar y contratar uno. No es necesario que estén aquí, pero sí es lo más aconsejable. ¿Por qué? Si yo tengo un familiar, por ejemplo, que es doctor, pues sí puede ser perito, porque es doctor y yo lo puedo ofrecer como perito. Pero ese doctor nunca ha estado en un juicio. Entonces, cuando lo sienten ahí y lo empiecen a interrogar, pues se va a desmayar porque no sabe contestar, no sabe litigar, no sabe pelear. Entonces, estos peritos que están en estas listas son peritos que se dedican a pelear, a litigar, que saben sus obligaciones como peritos, que intervienen en los juicios y entonces tengo garantía de que saben cómo se hace un peritaje. Un psicólogo, un doctor, un contador, muchos de ellos no saben cómo se hacen peritajes. Aquí están mis peritos en administración, peritos en actuaría, peritos en agronomía, peritos en aerofotogrametría, muchos que yo ya ni conocía, ¿no? Pero pues podemos buscar, para eso está el internet, aerofotogrametría. A ver, sin saber, con la pura palabra podemos intuir de qué se trata. Este perito, ¿de qué se encargará? Perito en aerofotogrametría. Ahí está la palabra, lo dice. ¿De qué serán? Fotografías aéreas. ¿Para qué? Para medir. ¿Qué se medirá con fotografías aéreas? Pues, terrenos, ¿verdad? Hoy fue Alejandro, mi compañero, el abogado Alejandro, que lo conoce Gaby,
Hoy fue a Hidalgo a medir un terreno y fueron con un perito y estaba sorprendido porque el perito sacó su celular. Nosotros pensábamos que iba a sacar 1 metro, ¿no? Iba a medir. No, pues el terreno mide 1000 metros. ¿Cuándo acabas? Sacó su celular y con una aplicación desde el satélite dibujó el terreno en el lugar donde estaba, de acuerdo a la escritura, y sacó las medidas y la fotografía y las colindancias y todo para presentarlo en un juicio. Pero es un perito que sabe cómo son los pleitos y que sabe utilizar esas nuevas herramientas. Agrimensura. Sí sé qué es, pero ya se me olvidó ahorita. No estoy bromeando, pero sí ya lo había escuchado. ¿Alguien sabe qué es la agrimensura? Rápido lo vamos a ver aquí. Yo ya los había escuchado, pero eso es muy... A ver, permítanme. De hecho, creo que sí, hasta los he usado, pero agrimensura, significado. Disciplina que se ocupa de la ubicación, delimitación y evaluación de una... Ah, sí, igual, pues es la medición, igual que la anterior. Es para medir terrenos, igualito, sí. Y aquí están los nombres, sus domicilios, sus teléfonos. Miren, muchos están ahí en los juzgados de niños héroes. Entonces tú ya hablas con uno o dos, te entrevistas con ellos. Análisis de video, perito anestesiólogo, perito en arquitectura, perito en contabilidad, perito en auditoría, en contaduría, peritos. Miren, en contaduría hay un montón. Quiere decir que hay muchas broncas con los temas de contaduría, ¿verdad? Caligrafía, criminalística, criminología, dactiloscopía para las huellas. Miren cuántos hay. Déjenme ver si encuentro a Marifer Centeno. Documentoscopía, economía, fotografía, genética, grafología. Estos sí existen, pero se llama grafoscopía, la confunden con grafología. La grafoscopía o grafología, que aquí la están confundiendo, pero es lo mismo y es lo que tiene a todo el mundo confundido, es no para detectar tu horóscopo a través de la firma, ¿no? Sino para detectar si una firma es falsa o no. Si un contrato trae una firma falsa, un cheque trae una firma falsa, o un escrito no lo hiciste tú. Eso se encarga estudiar los trazos para determinar la autenticidad de un documento, no la personalidad de alguien. Esto es grafoscopía. Grafometría, grafoscopía, en fin. Y aquí yo lo saco, ¿verdad? Los que vaya yo a necesitar. Por ejemplo, si voy a demandar un tema donde voy a utilizar pruebas que provienen de una computadora, voy a acreditar que esa computadora es tal o cual situación, pues tengo que contratar un perito en informática. Voy a poner un ejemplo. Ahorita me acordé que sí tengo algunos ejemplos. Vamos a ver en qué caso tendría que contratar un perito en informática. Vamos a un ejemplo de la vida real. Déjenme abrir una presentación donde esto se los pongo a los muchachos de doctoral y de maestría para que vean cómo una situación de un juicio implica conocimientos de todas las ramas. Vamos a las clases de doctorado. Permítanme un segundo, se está abriendo la presentación para que les ponga ese ejemplo, que tiene que ver con materia familiar. Y es un caso real. Por eso se los pongo aquí a los muchachos que se analizan. Trajes. Permítanme. Aquí está. Es un caso que yo tuve la suerte de tener como maestra en un curso a la exministro Cordero. Aquí está, ¿no? Me la encontré el otro día en un viaje. Y ella precisamente emitió una tesis de jurisprudencia derivada de un asunto que está así como sigue.
el señor llegó a su casa y se encontró la computadora de su esposa, la encontró abierta y se metió al correo de su computadora de su esposa. Y ahí en la computadora encontró correos con un amante. La señora tenía un hombre amante, ¿no? Y entonces el señor pues se dio cuenta que lo estaba engañando. En ese tiempo existía el divorcio necesario. Demandó el divorcio, patria potestad y todo por el engaño de la mujer. Pero se llevó la computadora con un notario. Eso tiene como 20 años, 25 años. Ahorita les digo de qué fecha es la tesis, aquí está. 25 años del año 2000, desde el año 2000. Y el notario certificó que estaba bajando esos correos de una computadora y de un correo de una señora fulana de tal. Y presentaron como prueba esos correos electrónicos, prueba de que la señora andaba con otro y que andaba engañando al señor y tenía, incluso en los correos hablaban de contenido sexual explícito y cosas así. Pues ahí se necesita un perito para ver que realmente haya provenido de ese correo, que realmente es el de la señora, porque yo ahorita puedo hacer un número, lo puedo poner nombre de Dulce, ¿verdad? O José, o Cindy, ¿no? O Jorge. Y me automando un mensaje y pongo una amenaza y después digo, me lo mandó Jorge, ¿no? No, espérame. Necesito un perito que determine que viene del teléfono de Jorge y que además le pidan informes a Telcel para ver a nombre de quién está ese número, ¿no? Todo eso lo hace un perito en informática. Pero ¿qué pasó aquí en el tema este de la exministro Cordero? Que el asunto se fue hasta el amparo, porque resulta que la Constitución, en el artículo 16, déjenme abrirlo, desde ese tiempo, por ese artículo, pues no es nuevo, ¿verdad? El artículo 16 y 14 que utilizamos mucho. Nadie puede ser molestado en sus documentos, propiedades o posesiones, sino mediante una orden judicial. Ese correo, como el correo electrónico de ustedes, como su Messenger, forma parte de las comunicaciones privadas de las personas, a las que nadie se puede meter sin autorización del titular. Eso vendría siendo el equivalente a un allanamiento. Para meterse al correo de alguien se necesita una orden judicial. Lo dice el artículo 16 y 14 constitucionales, que ustedes ya deben de haber leído. Las intervenciones de comunicaciones requieren de una autorización judicial. Dice la ley, esta es la Constitución. La comunicación privada es inviolable. Aquí está. La ley sancionará cualquier acto que atente contra la libertad y la privacidad de las comunicaciones privadas, excepto cuando sean aportadas voluntariamente por alguna de los que participen. El juez valorará el alcance siempre que contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establece la ley. Entonces este señor violó la ley porque aunque sea su esposa, no tenía derecho a meterse a su correo. Su correo es una comunicación privada. Por lo tanto, la prueba es ilegal o ilícita. El artículo 20 de la Constitución, apartado A, inciso 9, déjenme, voy de nuevo, para que vean qué importante es conocer la Constitución de memoria, no que la reciten, sino que sepan su contenido de memoria. No con puntos y comas, pero sí saber que el artículo 20 de la Constitución, apartado A, fracción novena, a partir del 2011 estableció, desde el 2009, que cualquier prueba obtenida con violación de derechos humanos es nula. Los derechos humanos o derechos fundamentales, se les llama de las dos formas, 2024. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, de nulidad absoluta. Entonces, cuando el señor se mete al correo de la señora, viola el derecho de intimidad de las comunicaciones que establece el artículo 16. Por lo tanto, la prueba con la que acreditó los extremos de su acción, que fue el divorcio y la pérdida de patria potestad y todo lo demás, es nula. Y los jueces habían condenado al divorcio y condenaron a la señora. Y la ministro Cordero dijo, ni más paloma. En el amparo resolvió que cuando cualquiera de las partes utilicen en un juicio civil
una prueba, como puede ser una grabación, un video, un audio, y si este no fue obtenido de manera legal, tal probanza debe estimarse contraria a derecho y por lo tanto produce la nulidad de todo el juicio. Y se le cayó al señor todo el juicio que había tardado 3 años en llevar. Volvió a quedar casado con la señora. Y sin pérdida de patria potestad y sin nada por utilizar una prueba ilícita. Pero eso fue hasta el amparo. Este es el número de registro digital 190,651 de la segunda sala, novena época, materia civil y familiar, que hizo que la prueba ilícita se traslade a las pruebas civiles, familiares, mercantiles. No se pueden utilizar pruebas ilícitas para hacer justicia, porque eso sería un pleonasmo. Delinquir para hacer justicia está prohibido. Artículo 16 de la Constitución, 14, 20, fracción, inciso A, fracción novena, en relación con lo que establece la Suprema Corte y se llaman ilícitos constitucionales. Teoría de las nulidades que estudiamos antier, ¿verdad? Nulidad absoluta, y se nulificó la resolución porque estuvo basada en una prueba ilícita, que son las grabaciones privadas. Entonces, fíjense cómo el abogado, pues no nada más es estudiar. Muchos dicen, a mí me gusta la materia civil, no me gusta el penal, ¿no? O a mí nomás me gusta el penal, no me gusta el civil. No se puede. Tienen que estudiar todo porque todo se relaciona. Aunque se dediquen a una rama, tienen que tener conocimientos de todo, porque a veces un asunto, por ejemplo, vamos al tema del alimento, ¿no? Para el tema de demandar una pensión alimenticia tienen que tener idea de un poco del derecho laboral, para que sepan si ese señor trabaja, cómo voy a acreditar sus salarios, qué es un salario integrado, qué pasa si renuncia, qué voy a pedir, cuánto le toca a la señora. Tengo que tener una idea del derecho laboral para pedir al juez de lo familiar que haga un descuento proporcional, que se le intervenga en caso de despido. No hay materias autónomas. Bueno, a veces a lo mejor alguien bueno, yo no me dediqué al fiscal ni al agrario, ¿no? Pero pues tengo una idea, por ejemplo, qué es el derecho administrativo, qué es el derecho fiscal, qué se lleva, qué se acredita. Todos estamos, perdón, y me incluyo, todos estamos metidos en civil, todos estamos metidos en penal. Le tenemos miedo al fiscal o al administrativo. Y lo de hoy, Pepe González, Dulce, Daniel Calderón, si alguien se dedica a eso, pues, y se mete al fiscal. El fin de semana viajé a Chiapas y me tocó viajar con un fiscalista. Y un fiscalista nosotros le dimos al fiscal porque pensamos que son matemáticas, y no. Las matemáticas las hace un contador. Un fiscalista se apoya en los contadores. Los contadores le van a decir, mira, está mal el cálculo de impuesto o ya pagamos, y todo el dictamen de auditoría fiscal lo hace un contador. Si tú te dedicas a la materia fiscal como abogado, pues te vas a volver especialista y vas a aprender. O puedes después tomar cursos de contabilidad, ¿no? Pero le huimos porque creemos que nosotros tenemos que calcular los números y los números los hace un contador. Nosotros de lo que nos encargamos es de saber cómo se lleva un juicio, presentar documentos, porque esos juicios son puros documentos. No hay testigos, casi no hay nada de eso, es pura documental. Y ya no les digo, porque ustedes imaginarán que ahí no se cobran 10,000 ni 20,000 pesos, ¿no? Ahí son millones de pesos porque vas a representar empresas. Y pues al abogado, a todos los que se dedican a fiscal, pues les va súper, súper bien porque casi nadie quiere ir para esas materias. Y además las empresas pues no trabajan con miles, sino con millones de pesos. Entonces, lo que es la rama administrativa, derechos de autor, marcas, cosas novedosas, pues serían bueno que nos metiéramos a esos temas, ¿verdad? Y no nada más estar, porque todos estamos concentrados en civil, familiar y penal, ya somos un montón, ya no cabe. Prueba pericial, entonces. Los peritos son técnicos en todas las ramas que ya vimos, que le van a orientar al juez sobre conocimientos que necesita para llegar a la verdad de los hechos. El juez no conoce, ni nosotros tampoco, muchas especialidades. Para eso están los peritos, para que le expliquen al juez y él pueda tomar una decisión respecto a un hecho controvertido. El perito, aunque es un técnico, pues no obliga al juez a resolver de tal o cual manera. Siempre ha existido la frase y sigue existiendo, el juez es perito de peritos. Porque el juez puede escuchar un peritaje, pero no nada más va a resolver conforme al peritaje. El juez va a resolver como lo marca el código
Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 343, valorando todas las pruebas en su conjunto conforme a la lógica y a los conocimientos científicos, pero no nada más lo que digan los peritos, ¿no? Lo que digan los peritos debe de estar respaldado por las otras pruebas, no siempre los peritos dicen la verdad, los peritos siempre dicen la verdad del que los contrata, y por eso deberá de respaldarse esa verdad con otras pruebas. Prueba documental, todos los documentos físicos o electrónicos, no nada más son los papeles, también son las fotografías, los audios, los videos. La palabra documento, como ya les expliqué antes, es documentare. Documentare quiere decir algo que nos muestra algo. Entonces no nada más son papeles, hoy día tampoco nada más capturas o escaneos, ¿no? También los pantallazos, también las fotos, también las videograbaciones, las audiograbaciones forman parte de la prueba documental. Y se debe de ofrecer todas estas desde el escrito inicial. Si voy a ofrecer peritos, también en el escrito inicial tengo que poner el nombre del perito y su especialidad y para qué lo voy a ofrecer. Por ejemplo, en el caso de violencia familiar, pues a lo mejor un perito en psicología que acredite el daño que ha sufrido el niño o la señora. Pero eso lo tengo que mencionar desde mi escrito inicial de demanda, si es que lo voy a ofrecer, con su nombre y domicilio y todo. Para eso ya, entonces tendré que haber platicado con el perito y ver cuánto me va a cobrar y platicar con mi cliente y todo para ya tener apalabrado al perito y ponerlo a insertar en mi escrito de demanda. Fíjense todo el trabajo que implica hacer una demanda. Tienes que valorar si vas a necesitar una pericia. No siempre se necesitan, pero muchas veces sí. Si es un pleito sobre un terreno, pues necesitamos un perito en agrimensura. Si es un pleito sobre un pagaré, un perito en grafoscopía. Si es un pleito de daño moral, pues un perito en psicología, un perito psiquiatra. Si es un pleito con una cuestión médico-legal, pues un perito en medicina, en fin. Y todo eso, pues los peritos cobran. Y eso lo tiene que pagar el cliente. La prueba documental, entonces ya vimos, reconocimiento judicial o inspección judicial, cuando los jueces realizan a través de ellos mismos o sus funcionarios autorizados alguna observación o uso a través del uso de sus sentidos, se trasladan a algún lugar para dar fe de alguna circunstancia, o en el acto de la audiencia de juicio realizan un reconocimiento judicial a través de sus sentidos, vuelvo a repetir. Por ejemplo, para saber la validez o no de un documento, pues ya no es tanto una prueba pericial, ¿no? Que nos diga si la firma o el sello son válidos. Porque puede ser una firma y un sello válidos, pero el documento no es válido. ¿A qué me refiero? Me acuerdo cuando era director del Unitec, una chava llevaba su certificado de prepa con sello y firma originales, pero el certificado no servía. ¿Por qué? Porque alguien que trabajaba ahí le vendió al papá, se robó un certificado, lo llenó, lo selló, falsificó la firma del funcionario, pero no había respaldo de ese documento en los archivos de la universidad. Entonces, lo único que demuestra la falsedad de un documento público es una inspección en el archivo. Todos los documentos públicos tienen una matriz. Su acta de nacimiento de ustedes tiene una matriz. ¿En dónde? En el registro civil. Una escritura de una casa tiene una matriz. ¿Dónde? Con el notario o en el registro público. Todos los documentos que emiten las autoridades, los ministerios públicos, por ejemplo, tienen sus carpetas de investigación en sus agencias. Los jueces tienen los expedientes en sus juzgados. Las autoridades administrativas tienen las licencias en sus oficinas. Entonces se necesita una inspección o reconocimiento judicial para determinar a veces la validez de un documento, no nada más la firma y el sello. Otros medios de prueba. Bueno, el avance científico a veces permite que existan otro tipo de medios, que la tecnología permita. Y si no tienen nombre, si no entran dentro de estas clasificaciones que hemos establecido, pues se llama, no por ello podrán dejar de ser pruebas, ¿no? Por ejemplo, evidencias, ¿no? Evidencias como pueden ser objetos. Yo voy a presentar un objeto, ¿no? Un martillo, algo con lo que me pegaron, una ropa ensangrentada, como se hace en penal, ¿no?
Esto no cae en ninguno de estos supuestos, pero sí es una evidencia, ¿no? Entonces entrará dentro del rubro otros medios de prueba. Ya veremos en su momento todo eso. Presunciones. Bueno, las presunciones en sí no son una prueba que tú tengas que ofrecer, sino es una operación mental que realiza el juez en base a lo que tú le presentas y él llega a una presunción. Presumir es mostrar con cosas que se ven, cosas que no se saben. Cuando a una persona le dicen es que eres muy presumido, quieres demostrar algo que no se sabe. Si alguien a lo mejor trae un coche muy caro y todo eso, bueno, tú presumes que es rico por la forma en que viste, por la forma en la que vive, su casa. No sabemos si es rico o no, pero presumimos porque estamos viendo su traje, su coche y su casa. Eso nos lleva a presumir que es rico. No sabemos si es rico o no, pero hay cosas que sí sabemos. Estamos viendo su coche, su casa. Esa es una presunción. Y las presunciones son legales y humanas. Yo presumo que ustedes están aquí porque quieren aprender, ¿no? Es una presunción humana. Una presunción legal dice, pues todos los hijos de una mujer casada se presumen de su marido, salvo prueba en contrario. Entonces una mujer casada agarra el acta de nacimiento y va y pone a nombre del marido a su hijo, aunque no sea su hijo de sangre. Ya el marido tendrá que demandar un desconocimiento y demostrar que no es su hijo, pero simplemente con el acta de matrimonio, todos los hijos de esa mujer se presumen del marido. Esa es una presunción legal. Si yo tengo un pagaré que yo firme en contra mía, es decir, yo le pedí dinero prestado, ¿no? A José y le firmé un pagaré. Resulta que ese pagaré yo lo tengo. Ah, pues si yo lo tengo, se presume que ya le pagué, porque si José no me lo va a regresar hasta que no le pague, ¿no? Esa es una presunción legal, ¿no? Las presunciones legales están en la ley. Entonces, eso cuando la ley diga se presume, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos materia familiar, se presume hijo de el matrimonio, el nacido dentro de los 160 días después del divorcio. Aún después de que se divorciaron, si el niño nace 160 días después del divorcio, se presume hijo del esposo. No, pero es que no es mi hijo. Ah, bueno, pues entonces vámonos a juicio y lo tendrás que demostrar con un ADN. Pero la presunción favorece a la esposa en ese momento, porque lo dice la ley. Esa presunción, entonces, prácticamente es una operación mental que realizan los jueces, que van a presumir que del desahogo de todas las pruebas, pues quién tiene la razón, si realmente hay violencia, si realmente hubo un abandono. La forma de valoración está en el artículo 343, 350 y lo veremos en su momento. Ahorita estamos viendo el escrito de demanda. Entonces, en el nuevo sistema, acuérdense de una cosa, yo no estoy hablando del viejo juicio, ni crean que no, el maestro está viejito, por ahí me dijo una vez un exalumno, es que el maestro está desactualizado. No, yo no puedo estar desactualizado. Ahorita ya no. A lo mejor cuando los enseñaba licenciatura, sí, porque los alumnos de licenciatura se creen lo que les digas, porque no practican, ¿no? Pero aquí hay abogados, hay ministerios públicos. Y en mis clases hay jueces, hay magistrados. Entonces, yo les estoy enseñando conforme al nuevo código, ¿eh? Todo lo que les estoy diciendo, aunque sea lo mismo del anterior, es el nuevo código, así está. Si algo cambió, pues aquí se los voy a mencionar. Ya no estoy enseñando el viejo juicio, estoy enseñando el nuevo. Y muchas cosas se parecen, son iguales. Otras han cambiado. ¿Qué cambió? Pues ahora cambió que ahora todas las vías se tienen que ofrecer las pruebas. Cambió que ahorita existe una prueba que se llama la declaración de parte. Cambió que ya no existe la confesional. Si se fijaron, ya no hablé de la confesional porque ya no existe, ya no está en el Código Nacional. A los de la vieja guardia sí nos tocó la confesional, ahorita ya no existe, ahora se llama declaración de parte y es distinta a la confesional. Antes, las pruebas periciales y testimoniales no se ofrecían desde aquí, había un periodo para que se ofrecieran posteriormente, ahora no. Todas las pruebas que acabo de mencionar se ofrecen en el escrito inicial de demanda. Entonces estamos precisamente viendo el contenido de la demanda, requisitos de la demanda, artículo 235. Vamos rápido ahí. Etapa expositiva. Permítanme. 235, aquí está.
Ya vimos nombre, domicilio, nombre de la persona demandada, pretensión, exposición clara, sucinta de los hechos, los fundamentos de derecho. Acuérdense, nos quedamos en la narrativa de los hechos, artículo 235, fracción sexta. Pero acuérdense que los hechos deben de ir respaldados con las pruebas que acabamos de mencionar. Fundamentos de derecho. La demanda debe de tener mis fundamentos. Son dos tipos de fundamentos, los fundamentos de fondo y los fundamentos de forma. Derecho sustantivo, derecho adjetivo. El derecho sustantivo está en el Código Civil y el derecho adjetivo está en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El derecho sustantivo, pues es la sustancia, ¿va? La que estamos estudiando los martes. Claro que esta demanda que estamos viendo de pérdida de patria potestad tiene un fundamento en el Código Civil. Si nos vamos al tema de la patria potestad, los artículos tales y cuales dicen cómo se pierde la patria potestad, los artículos tales y cuales dicen las obligaciones de los padres en materia de alimentos, y ese es el fundamento de fondo. Entonces, en las demandas, para los que son nuevos, los que no, pues ya saben, se pone derecho. Esta demanda se encuentra fundada en cuanto al fondo en los artículos tales y cuales del Código Civil del Estado de México, del Distrito Federal o de donde la competencia corresponde. Ya también vimos competencias. Los artículos de fondo entonces están en los códigos sustantivos. En materia mercantil, el Código de Comercio tiene reglas sustantivas y adjetivas. Es decir, no hay un código de procedimientos mercantiles, sino que adentro del Código de Comercio está el proceso oral mercantil. Artículo 1391 al 50. Ahí están las reglas procesales. Y tiene como supletorio al Código de Procedimientos Civiles Nacional. Pero no tiene un código de procedimientos mercantiles. Entonces, aquí, para el tema del procedimiento, que sería el otro apartado del derecho, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo o procedimental, pues está ahora ya no en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, sino en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y ahí tengo que poner los artículos aplicables. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Igual que antes se hacía, ¿no? El formato de demanda queda igual, no cambió. Contenido de la demanda, entonces, los fundamentos de derecho procurando citar la clase de acción intentada. Hemos estudiado acciones, sus nombres están aquí en el propio código. Pero no te obliga, solamente dice que procures señalar la acción. Los preceptos legales y en su caso los tratados internacionales, los criterios jurisprudenciales doctrinales o los principios jurídicos aplicables. Por ejemplo, si voy a argumentar lo que acabo de mencionar, que la intervención de la computadora de la señora es ilegal, pues entonces ahí pongo la tesis y la pego y la corto y la pongo ahí en la demanda, en el capítulo de derecho. El valor de lo demandado, bueno, en este caso, pues no, porque no tiene un valor la patria potestad, ¿no? Entonces, pero bueno, sí puedo hacer un cálculo de cuánto es la pensión alimenticia o si estoy demandando una cuestión monetaria, pues ahí se tendría que poner. La fracción novena viene a reiterar lo que acabo de explicar, el ofrecimiento de pruebas, mencionando con toda precisión el hecho o hechos que se tratan de demostrar con cada prueba, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir testimonio. Entonces vámonos a la siguiente parte de la demanda. En la misma demanda tengo que ofrecer mis pruebas. Aquí está, en el mismo escrito está pruebas. Documental privada, consistente en el acta de nacimiento número tal expedida por el juez 22 del registro civil de fecha 30 de diciembre del 2004, donde se demuestra el estado civil del menor hijo de la suscrita con el demandado. Esta prueba yo ya la mencioné en el hecho 1. Ya está mencionada, pero aquí la estoy ofreciendo. La tengo que mencionar porque es una documental, la primer documental que fundamenta prácticamente el antecedente de mi acción. Ahora, no se les olvide esto que es importantísimo. Es incluso tema de doctrina y hay que anotarlo. Relación y motivación de pruebas. Las pruebas en materia civil y familiar, de acuerdo al nuevo Código Nacional, igual que en el anterior, tienen que ir debidamente relacionadas y motivadas. ¿Qué es esto? Bueno,
Primero vamos a ver el fundamento. El fundamento es el artículo 235, fracción novena. Tengo que ofrecer las pruebas mencionando con toda precisión el hecho que se trata de demostrar con cada prueba. Esa es la motivación y la relación. Y además, tengo que señalar las pruebas, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, aquí está. Vamos a abrir la demanda. Con esa documental, ¿sí? Esta prueba documental se relaciona con qué hecho? Con el hecho 1, ¿eh? Porque en el hecho 1 es donde digo que ese niño es hijo de X y Z y que tiene tantos años de edad. Entonces, esta documental se relaciona con el hecho 1. Nada más. Porque antes los abogados viejitos acostumbraban poner, esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos de mi demanda. Te la van a desechar. ¿Por qué? Porque el artículo en comento del Código Nacional dice con toda precisión. No es una fórmula que le tengas que poner ahí nada más sacramental, sino que se le pone para que le digas al juez y lo ayudes o lo auxilies rápidamente a ubicar cuál es la utilidad de tu prueba. Y entonces esta prueba es útil porque acredita mi hecho 1, no el 2, ni el 3, ni el 4. Si le pones, esta prueba acredita todos los hechos de mi demanda, te la van a desechar porque el juez te va a decir, no, porque el maltrato físico y el abandono no se acredita con el acta de nacimiento. Usted está relacionando mal su prueba. Esta prueba nada más tiene relación con el hecho 1. Esa es la relación. Ahora, la motivación. Segundo punto, ¿qué tengo que ponerle ahí en el escrito? La motivación. ¿Qué se acredita? ¿Qué acredita? ¿Los golpes? No. ¿La violencia familiar? No. ¿El abandono? No. ¿Qué acredita? La relación filial. Punto. Esa acta lo único que acredita es que esos señores son los papás del muchacho. Incluso aquí le podríamos agregar la relación filial y la minoría de edad de mi representado, porque la mamá está representando al hijo, de mi representado. Eso, si tú no pones relación y motivación, te van a desechar la prueba. Nunca se les olvide. Las testimoniales que ya mencioné en el cuerpo del hecho 2, 3 y 4, a cargo de los testigos fulano y perengano, personas a las cuales presentaré a este juzgado el día y hora que señale su señoría. Más adelante, cuando veamos testimonial, vamos a ver que si tú vas a presentar testigos, la obligación primaria es que tú los debes de presentar. Es a tu cargo y cuenta, a menos que estés impedido para hacerlo, y entonces se lo tienes que manifestar al juez de esa manera. Y aquí le tendrías que poner personas que me encuentro impedido a presentar toda vez que se niegan a comparecer voluntariamente, por lo cual solicito a este juzgado que en auxilio judicial y con fundamento en el artículo tal, este juzgado los mande citar con el apercibimiento que marca la ley. Casi nunca, a mí no me ha tocado, casi nunca en materia civil y familiar, tienes que llevar testigos a la fuerza. Porque si los llevas a la fuerza, lo más seguro es que declaren en contra tuya. Lo común es que tú tengas tus testigos que vayan voluntariamente y que tú los presentes el día y hora de la audiencia. Y que no se vayan a rajar por lo que ya platiqué, porque si se te rajan, te quedas sin testimonial, y si te quedas sin testimonial, pues pierdes el juicio, porque con la testimonial se va a acreditar ¿qué hechos? Bueno, se va a acreditar el hecho 2, que es el abandono, el maltrato verbal, el hecho 3, que venía de manera esporádica, que al niño le dijo hijo de tal por cual. Eso lo van a acreditar los testigos, ¿verdad? Si no tengo video, si no tengo otra forma de acreditarlo, pues va a ser a través de los testigos, que en este caso son los otros hijos de la señora. Entonces, por ese motivo aquí, el nombre de los dos testigos, ¿verdad? Que acreditarán la verdad de mí, primero, que se relaciona con los hechos 2, 3 y 4, y que acreditan los extremos de mi acción, es decir, el maltrato, el abandono económico del hoy demandado y la violencia familiar. Entonces, no se les olvide relacionar y motivar. Si hay duda con eso, por favor, prendan sus micrófonos y adelante. Ahorita es el momento de las dudas. Ya después, cuando uno sale a la calle, pues ya no, ¿verdad? Ya no hay quien le diga a uno, los abogados son bien envidiosos. Esta prueba ya no existe la confesional. Ahora se llama declaración de parte. Cuando veamos la declaración, ahorita ya nada más vamos a ver su ofrecimiento.
porque apenas estamos viendo el ofrecimiento, todavía no llegamos al desahogo. Se llama declaración de parte. Ya no existe la confesión. A cargo del hoy demandado para que de manera personalísima comparezca al local del juzgado con el apercibimiento legal, procediendo a desahogarla en los términos de ley, y aquí ya no va a existir, para los que son abogados y estudiaron conmigo, ya no va a existir pliego de posesiones, ya no se va a presentar por escrito, ya no, esto se quita, ¿verdad? ¿Cómo se va a formular las preguntas en la declaración de parte? De manera verbal, para que de manera oral desahogue, ya no se llaman posiciones, ¿verdad? El interrogatorio que se señalará o que se formulará en su momento. Como ven, si cambió, esto cambió, ¿verdad? Esto sí cambió. Ya antes, ¿qué se hacía? Antes se presentaba el interrogatorio por escrito en un pliego cerrado y el juez lo abría, lo calificaba y el juez se las formulaba. Eso era antes. Ahorita ya no, ahorita es oral en el momento de la audiencia, como lo veremos cuando se desahogue. La instrumental de actuaciones, bueno, eso quiere decir que estoy ofreciendo todo lo actuado en el expediente, y la presuncional, que también es otra prueba de cajón y que también la tengo que relacionar y motivar. Si se fijan aquí, pues no hay pericial ni nada de eso, pero si lo hubiera, si yo fuera a ofrecer pericial, pues tendría que mencionar aquí el nombre del perito y su especialidad. Nombre, domicilio, especialidad e interrogatorio. Es decir, ¿qué preguntas va a responder el perito? Nos dirá el perito si el menor de edad presenta daño psicológico, nos dirá el perito de dónde se desprende dicho daño, nos dirá para eso te tienes que entrevistar con el perito. Y el perito especialista, el perito psicólogo especialista en este tipo de pruebas, te va a decir, ¿qué quieres acreditar? Violencia familiar, maltrato. Fíjese que el señor era así, ok, y el perito te va a decir, pregúntame esto. Él te va a dar el cuestionario. De acuerdo a su experiencia, te va a decir que le preguntes y que lo tienes que poner aquí. Pericial, a cargo del perito fulano de tal, con cédula de perito tal, adscrito al Tribunal Superior de Justicia, persona que presentaré en este juzgado para que rinda su dictamen de manera oral en relación al siguiente cuestionario. Y ahí vienen las preguntas. Les voy a subir, voy a buscar con calma una demanda donde venga una pericial. Ahorita no tengo aquí a la mano una, para que vean cómo se ofrece. Todas las pruebas tienen una forma de ofrecimiento. De hecho, esa forma de ofrecimiento viene en el libro que les compartí. Yo les compartí el libro mío que se llama Práctica, el abogado practicante ante el juzgado civil, que es el libro naranja, que también se los puse en el chat. Ahí viene con las fórmulas para ofrecer las pruebas. Y se hace en el mismo escrito. Artículo 235, fracción, permítanme, aquí está, novena. No importa si es un juicio civil, familiar o una vía especial, todas las pruebas se ofrecen desde el inicio. Ya no hay vías especiales. En todos los juicios civiles y familiares se deberán de ofrecer con los escritos iniciales. Por último, en cuanto al escrito, la firma de la parte actora o de su persona representante autorizada. En el Estado de México se acostumbraba que el abogado firmaba la demanda. Además del cliente, se ponía abogado, patrono, fulano de tal. Ahorita ya no. ¿Por qué? Porque ya tenemos un código nacional que rige en todo el país y el código nacional solamente dice que lo firma la parte actora o su persona autorizada. ¿Quién es la persona autorizada? Su apoderado legal, si es que tuviera un apoderado. Porque en este caso, por ejemplo, no firma el niño, porque su representante legal, de acuerdo a la ley, es la mamá. No necesita un poder. Pero si la mamá nombrara a un abogado para que la represente, pues entonces tendría que firmar el abogado, pero tendría yo que anexar el poder y el poder tendría que ir relatado en el escrito de demanda, en la segunda parte del proemio, donde ahí, en la primera parte donde digo licenciado fulano de tal,
a nombre y representación de la señora fulana de tal, tal como lo acredito con el poder notarial número tal y tal y tal, y entonces ahí yo lo tendría que mencionar, pero si no, estoy yo como apoderado, firma la parte actora, que es por su propio derecho. Por su propio derecho quiere decir que ella misma tiene el derecho para demandar, no lo está haciendo como apoderado o representante legal de alguien. Vamos a ver algún más adelante, conforme avancemos en civil, el contrato de representación. El contrato de representación es lo que conocemos como los poderes, ¿no? Yo a una persona le doy facultades para que actúe a mi nombre y representación en asuntos legales en los que yo le puedo encargar. Y entonces, cuando esto se hace ante un notario, hay fe pública de que yo lo autoricé y me puede representar como si fuera yo mismo. Firma o hace lo que yo le autorice en el poder y todo eso es válido como si yo lo estuviera haciendo. Entonces, a lo mejor yo tengo mucho trabajo, no quiero ir a juicio y apodero a mi abogado, le doy un poder para que me represente en ese juicio y entonces el abogado puede firmar todos los escritos que quiera porque ya yo lo autoricé a que obrara como si fuera yo. Pero si no es así, el que tiene que firmar, como pueden ver aquí, pues es la parte actor. Después de lo que, esto no lo dice la ley, pero se acostumbra a ponerle los puntos petitorios finales. Los puntos petitorios finales se van a seguir poniendo, aunque la ley, repito, no lo establece, que son reiteraciones que tú le haces al juez de peticiones finales de tu escrito donde viene relatada la teoría del caso. Se me tenga por presentado, a mi nombre y representación, demandando las prestaciones que se indican en la vía y forma propuesta. Segundo, admitir la demanda y darle el trámite que en derecho corresponda, por ser una cuestión de orden público o interés social. Se me tengan por ofrecidas y admitir las probanzas con las que pretende acreditar mi acción. Fijar una pensión alimenticia provisional y atento oficio al trabajo del demandado para que se le proceda a descontar de inmediato una pensión, dado nuestro apremio económico y previos los trámites de ley, que se dicte sentencia a favor de mi menor hijo. Protesto lo necesario y firma la parte actual. Este protesto lo necesario, lo que quiere decir es que la persona que está firmando menciona, miren, este era un juicio del Estado de México y se le pone aquí, licenciado patrono Francisco Antonio, y esto ya no se le va a poner, ya no tiene que firmar el abogado, ya nada más firma la parte actora o su representante. Esto se le llama juramento de mancuadra. El juramento de mancuadra es una protesta legal que se hace por escrito, se llama así porque va cuadrado en la parte del medio, mancuadra quiere decir cuadrarlo en medio, y significa que todo lo que la persona está manifestando en su escrito de demanda lo está haciendo bajo protesta de decir verdad, en el entendido de que si falsea, pues es un delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial. Entonces, esta es una protesta de ley que generalmente se pone por estilo, pero que también es un requisito. A este escrito de demanda se le van a sacar copias. ¿Cuántas? Bueno, cuantos demandados sean. Aquí se trata de un demandado, será una copia. Como es una cuestión de niños, se le da vista al Ministerio Público adscrito al juzgado familiar. Los juzgados familiares tienen un ministerio público para representar los intereses de niños menores de la sociedad. Una copia para acuse de recibo, una copia de traslado, una copia para el Ministerio Público, tanto de la demanda como de todos los documentos. Hoy día, con la digitalización, pues ya se irá avanzando en el tema de que se van a presentar los documentos en memoria, ya no se van a presentar por escrito, ya van a ser en línea. Pero eso ya depende de cada tribunal de justicia conforme vaya avanzando. Hoy día todavía sigue existiendo la forma escrita tradicional que se hacía antes, ¿no? Donde se presentaba la demanda de tal o cual manera por escrito, ¿no? Ahora sí que a la vieja usanza, pero eso está cambiando, entonces ahí también nos tenemos que actualizar, pero eso pues no lo podemos, digamos, que dar de manera general porque no sabemos cómo va a operar aquí, cómo va a operar en el Estado de México. Eso lo vamos a aprender cuando vayamos a meter una demanda y nos digan, pues ahora tiene que ser así, asado. Yo, por ejemplo, en la semana me voy a ir a dar de alta con firma electrónica a un tribunal de una entidad donde no estoy dado de alta y me tengo que ir con mi cédula para que me den de alta y yo pueda presentar la demanda de manera electrónica. A ver si ahora sí encuentro el video ya para terminar. El que les iba a enseñar el otro día, que no lo encontré en ese momento, y ahora según sí lo aparté para ustedes, dije para que lo veamos.
Y pues esto ya va más a favor de ustedes que mío, ¿verdad? Porque es precisamente pues lo que ustedes manejan bien, las computadoras, ¿no? Porque pues pero los que somos abogados viejitos, pues vamos a tener que actualizarnos en esto. Digo, ya no está tan difícil porque ya manejamos un poquito de la computadora, no es como antes que no sabíamos nada, pero miren, ahora sí ya lo encontré. Esto creo que es para el Estado de México en algunos juicios, pero ya después va a ser el futuro de todos los juicios. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Manualitos de Derecho. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor parece un poquito sencillo, pero que está en la vida de todos. Hablamos de el concubinato. El concubinato, ¿qué es? Es una relación de hecho que tienen un hombre y una mujer que sin estar casados, sin un impedimento legal, sin hacer una vida en común. Un impedimento legal que sería que algún fallece. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Y rápido, pero en el procedimiento en línea solamente podemos llevar juicios que no son contenciosos. Si tu juicio es contencioso. Procedimiento en línea, ahorita solamente es para ciertos juicios, como en este caso, el acreditamiento de concubinato, y vamos a ver cómo se lleva en línea. Quiere decir que tienes una parte demandada, es un litigio como tal, tienes que llevar al juzgado normal. En tiempos, una vez que ustedes se quieren hacer su demanda al Poder Judicial en línea, después de los 5 días siguientes les van a dar una fecha para la audiencia. Y el día de la audiencia se desahogan las pruebas, si llevaron su juicio bien sin ningún problema, desahogaron todas las pruebas, les van a dar una sentencia favorable que ustedes pueden descargar, viene con código QR y es como si fueran copias certificadas. Entonces es muy rápido, aproximadamente. Fíjense, ya no van a tener que traer sello ni firman las copias, ya van a traer un QR, ya las vas a poder bajar en línea. Y eso va a ser el futuro de todos los juicios. 2 semanas ustedes ya tienen listo un reconocimiento de concubinato, apegado a la ley, apegado al derecho, y si lo hacemos en un juzgado normal puede tardar de 3 a 4 meses. El tiempo depende de la agenda que tiene el juzgado para darnos una audiencia. Bueno, vamos a empezar. Les voy a enseñar, aquí tengo una demanda para que ustedes sepan cómo se hace. Bueno, primero tienen que poner el nombre de la persona que promueve. Recuerden que todos estos nombres que yo pongo son nombres ficticios. Ustedes tienen que poner el nombre de su cliente como tal, la persona que va a solicitar el concubinato. Después van a escribir que es un procedimiento judicial o contencioso, su domicilio que obtuvieron, a la demanda que estamos utilizando, acta de nacimiento de los hijos. Eso ya se los expliqué, fue la clase de hoy. Vamos al tema de la cuestión electrónica. Ya los documentos, para que ustedes puedan verlos. Yo aquí van a escribir aquí. Y por último viene lo que le estamos pidiendo. Pues, ¿qué le estamos pidiendo? Primero, que nos tengan por presentados con esta demanda. Segundo, que nos tengan por anexados todos nuestros documentos. Y tercero, se agende el día y hora para que tenga verificativo nuestra audiencia. Aquí van las firmas de quién firma. Firma la persona que va a promover, firman sus testigos y firma el abogado. Recuerden que hacen su demanda así en Word, la mandan a imprimir. Todos tienen que firmarla y la pueden escanear. Todos los documentos tienen que ir escaneados. Bueno, aquí les voy a enseñar los documentos para que ustedes puedan verlos. Yo aquí ya los tengo listos, los tengo escaneados. El acta de defunción de la persona, acta de nacimiento de los hijos, si hubo hijos, constancia de residencia de matrimonio, una para él, una para ella, su demanda inicial ya escaneada y firmada, las fotografías, el INE de la persona que promueve, el INE de la persona que ha fallecido y el INE de sus 2 testigos. Antes todo esto era manual. Tú ibas, le sacabas copia, las engrapabas. Bueno, ahorita sigue siendo igual, pero ya todos los juicios poco a poquito van a ser así. Vas a tener que escanear tu demanda, las actas de defunción, el acta de nacimiento, todo eso va a ir escaneado para que lo metas en línea. Estos son los requisitos que tiene que cumplir para poder subir su demanda en línea. Y les voy a enseñar cómo se sube. Bueno, primero... Se ve fácil, pero al principio, pues, va a haber muchas confusiones, ¿verdad? Que porque si no se ve bien, que porque si no sé qué, y te van a prevenir. Vamos a ver cómo más o menos se sube en el Estado de México. Vamos a la barra de Google, esto ya lo he explicado en otro video, es básicamente lo que hacemos siempre. Vamos a escribir Poder Judicial del Estado de México, damos clic en la primera opción, les voy a dejar el link para que puedan entrar. Vamos a esperar a que cargue un poquito, esperar un poco. Voy a buscar este video y se los mando para que ustedes lo vean con calmita, ¿no? Pero pues ahora sí que los que son de la vieja guardia como yo, pues vean todo ya cómo cambió, ¿no? Antes te ibas, lo presentabas y ahora ya vas a tener que manejar todo esto y darte de alta y todo para poderlo mandar ya en línea. Y después de ahí tienen que ingresar su usuario, su contraseña de su usuario,
Para eso hay que irse a dar de alta, es lo que voy a hacer yo ahí en un estado de la República, para que te den tu número de contraseñas y todo. Carga aquí, vamos a ingresar con nuestra cédula profesional. Yo ya ingresé y estoy adentro del portal. Una vez que estén adentro del portal, es igualito a este, exactamente igual. Aquí viene la barra de tareas. Vamos a darle bajar un poquito, demandas y promociones. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Es una nueva demanda. Miren, ya cargo aquí. Y pues esto es bueno. No puedo decir que sea malo, es bueno. Nomás que hay que aprenderlo. Como todo, nos va a costar mucho trabajo a los viejitos. Pero ya no vamos a tener que estar yendo, porque antes ir a meter una promoción es gastarse 500 pesos. Entre la gasolina, el desayuno, el viene. Y ahora ya todo va a ser en línea, entonces eso va a hacer que los juicios se abaraten, que los juzgados no estén llenos y poco a poquito que desaparezca el papel. Y una vez que cargo aquí, simplemente tenemos que dar clic en tribunal electrónico. Entrar, usuario y contraseña. ¿Ya es lo que les explicaba? Bueno, vamos a poner una nueva demanda, en este caso la NIS familiar. Si tu demanda es laboral, también la puedes subir, no hay ningún problema, la puedes indexar. Solamente tienes que tener la firma electrónica de tu cliente, porque recuerden que aquí firman los dos, firma el abogado y firma el cliente. Bueno, acá dice aquí, juzgados en línea. Mi expediente es un juzgado en línea, también aquí lo pueden utilizar para subir cualquier demanda en cualquier juzgado del Estado de México. Ustedes pueden subir sus demandas aquí, solo tienen que dar clic ahí, que aparezca juzgados ordinarios. Y recuerden la firma electrónica de cliente. Bueno, en región vamos a ingresar Toluca, oficialía virtual para juzgados en línea, materia familiar, instancia, primera instancia, vía, juicios en línea, juicio. Aquí vienen todos los juicios que ustedes pueden hacer en línea. Esos son todos los que ustedes pueden llevar a cabo en línea. Son todos no contenciosos. Todos los juicios que llevan a ese tribunal son juicios no contenciosos. Lo que llamamos la jurisdicción voluntaria. Identidad de persona, divorcio por mutuo consentimiento, acreditamiento de dependencia económica, cambio de régimen patrimonial, de sociedad de bienes a separación o viceversa, autorización para salir del país a menores, concubinato, juicio sucesorio en trámite especial, nulidad de acta de nacimiento, presunción de muerte, cualquier otro que no sea contencioso, es lo que se llaman las jurisdicciones voluntarias. Entonces, en este caso, el mío es una acreditación de concubinato. Me pregunta cuántas hojas tiene la demanda. Yo le voy a poner 5. Ustedes pongan las hojas que tenga su demanda y luego vamos con los apellidos. El primer apellido, segundo apellido, el nombre. Se dice apellido con doble L. Enter. Y en el demandado, aquí no hay demandado, entonces vamos a escribir no aplica, no hay demandado. Y después nos piden que escribamos una breve descripción de qué es lo que estamos pidiendo. Aquí yo voy a escribir, se solicita el reconocimiento de concubinato. Yo aquí siempre escribo, se solicita el reconocimiento de concubinato habido entre la persona tal y la persona tal. Es lo que ustedes tendrían que escribir, damos guardar y continuar. Y ahora sí vamos a ingresar todos nuestros archivos. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí el sistema solamente permite esta cantidad de archivos que podemos subir al sistema. Si tus archivos pesan más, no los van a poder llevar a cabo. Yo les voy a dar un tip muy fácil y muy sencillo que a mí me funciona muy bien y que les voy a pedir que lo hagan antes de que suban su demanda, que es comprimir archivos. Yo escribo aquí comprimir archivos PDF. La primera opción es la que a mí me gusta, se me hace más sencilla, más fácil, es muy fácil de usar. Ustedes pueden ocupar la que quieran. Comprimir, ¿qué significa? Que le va a quitar peso a sus archivos. Recuerden que cuando escaneamos hay archivos que son muy pesados, eso dificulta que podamos subir nuestra demanda en línea. Entonces, primero compriman todos sus archivos, quítenle peso para que no haya ningún problema. Bueno, vamos a hacer algo muy rápido aquí, por decir en ese caso Vamos a darle comprimir. Y va a empezar a cargar. Me va a decir cuánto pesaba mi archivo y cuánto pesa ahora. Ya le quito el peso. Esto es lo que pesaba anteriormente. Ahora esto es lo que pesa y solamente tienen que descargarlo. Y listo. Eso es rápido y facilito. Bueno, ahora sí vamos a subir todos nuestros documentos. Ya que ustedes los tienen comprimidos, pueden subir todos nuestros documentos. Normalmente eso también les pasa con la firma electrónica. Con la firma electrónica, si les marca error, es porque sus documentos están muy pesados. Tienen que hacer lo mismo. Bueno, empiezan a subir sus documentos aquí. Subir documento, tarda un poquito en cargar, dependiendo de cuánto pesa nuestro archivo. Y aquí tienen que subir todos los documentos en los que basan su acción. Todos. En este caso, le subí el acta de defunción, el acta de nacimiento de los niños, constancia de existencia de matrimonio, el ID de las personas, la demanda inicial, que es lo más importante, las fotografías.
Bueno, yo voy a subir esos poquitos, ustedes suban todos completos, no se les olvide subir ninguno, porque recuerden que si algo les falta, los van a prevenir. Y después de esto, que ya terminen de cargar todos sus archivos, le vamos a dar clic en siguiente y procedemos a firmar. A firmar todos. Quien firma el abogado, firma el actor, firman los testigos y ya pueden enviar su demanda. Después de que envíen esta demanda, les van a contestar al otro día. Esto es lo que también me gusta mucho, porque si... Este video es de antes de que saliera el Código Nacional. Ese requisito de la firma del abogado, pues no se requiere, pero sí se requiere estar dado de alta, ¿verdad? Con una firma electrónica en el tribunal. Ustedes ingresan la demanda, por ejemplo, el lunes a las 10 de la mañana, el martes a las 10 de la mañana ya tienen contestación de fecha y hora de audiencia. Entonces es muy, muy rápido. Bueno, tipo de firmante, ¿quién va a firmar aquí? Firma el abogado. Firma el abogado, después firman los actores. Bueno, aquí va a firmar el abogado. Si se fijan, las firmas son las llaves electrónicas que te dieron cuando te diste de alta. Esas hay que irlas a sacar o tramitarlas en línea dependiendo de cada tribunal. Y todos van a firmar. Vamos a dar clic en firmar documento, vamos a esperar un poquito a que cargue, ya saben que esto tarda un poquito en cargar, no se desesperen, no pasa nada. Después de que esté listo, nos va a poner firmado satisfactoriamente, le damos clic en aceptar y nos aparece quién firmó, ya firmó el abogado. Después, ¿quién va a firmar? El interesado. ¿Quién es el interesado? La persona que está promoviendo. Y también van a firmar sus testigos. Todos son interesados. Tanto los testigos como la persona que va a firmar, todos son interesados. No hay como otra denominación. Bueno, aquí tienen que firmar todos. Yo solamente voy a firmar por 2 personas porque recuerden que esto es una prueba. Solamente les estoy enseñando cómo se hace. No es algo que voy a meter porque mi demanda yo ya la ingresé con los nombres correctos, con los nombres reales. Yo ya la ingresé anteriormente y solamente aquí estoy explicando cómo se hace. Firmado satisfactoriamente. Y ahora vamos a dar clic en enviar demanda. Nos está preguntando que después de mandarla ya no puede firmar nadie más. Por eso, cerciórense que ya firmó el abogado, que ya firmó el actor y que ya firmaron sus 2 testigos desde el inicio de la demanda. Vamos a dar clic en aceptar. Esperamos que cargue un poquito, también tarda a veces un poquito y ya nos va a decir que ya está todo listo y enviado. Aquí pueden imprimir su acuse. Si ustedes quieren su acuse, pueden imprimirlo. Si no pueden... Bueno, ahorita me volví a sentir como cuando empezó la oralidad, cuando empecé a litigar. Igual, o sea, es un desmadre. Y luego te desanimas, pero lo vamos a tener que aprender. Ya aprendimos muchas cosas, nos han cambiado todo y hay que aprenderlo. Se ve bien difícil, después ya lo vamos a hacer automáticamente. ¿Qué sugiero? Pues nos vamos a tener que pegar con alguien que ya lo haya hecho, como esa chava. Hay otras mañas también, afuera de los juzgados y todo, pues va a haber escritorios públicos que te van a enseñar a hacerlo. Tengo un amigo y yo pues estamos yendo así con gente que ya se dedica a eso, incluso les pagas una cantidad y ellos te hacen todo, te comprimen los documentos, pero lo ideal es que uno aprenda, ¿no? Porque si no, pues vas a tener que estar pagando, que no es mucho lo que te cobran, ¿no? A veces te cobran 100 pesos por mandarla, 150, y sabes, pues vale la pena, ¿no? Pero tarde o temprano tenemos que aprender, no podemos estar siempre dependiendo, porque pues tendríamos que estar saliendo del despacho a que nos lo manden. Y, en cambio, si lo aprendemos a hacer, pues lo vamos a poder hacer dentro de nuestro despacho, ¿no? Se ve difícil, todo se ve difícil al principio, todo desanima, da hueva, pero hay que aprender, porque así ya nos tocó vivir todo esto, ¿no? Bueno, que tengan buena noche, nos vemos el próximo martes. ¿No hay dudas? No, no hay. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias. Repito, buenas noches, gracias. Aquí no les puedo enseñar cómo se hace porque para empezar ni lo entiendo. Y segunda, pues cada entidad federativa lo va a hacer distinto, ¿no? Entonces, ahí ya tendremos que buscar quién nos enseñe o debe de haber manuales para manejar todo esto, ¿no? Y vamos a aprender, tarde o temprano vamos a aprender. Que tengan buena noche. Buenas Bye. noches. Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame.
Mire, bueno, no sé si